En medio de tensiones globales, sanciones internacionales y guerras económicas encubiertas, México acaba de tomar una decisión que sacude los cimientos de la geopolítica energética. Mientras Estados Unidos intenta aislar a Rusia en el tablero internacional, un acuerdo petrolero de $2.000 millones entre México y Moscú acaba de prender fuego a los despachos de Washington. ¿Qué significa realmente este pacto? ¿Y por qué pone nervioso incluso al presidente de los Estados Unidos? Según reportes confirmados, México enviará cerca de 200.000 barriles diarios de crudo pesado tipo Maya durante los próximos 2 años, no a Texas, no a Europa, sino directamente a las refinerías rusas en el Mar Negro, cruzando medio mundo. Este petróleo no solo representa ingresos, representa una nueva alianza energética fuera del control occidental. Y lo más inquietante para la Casa Blanca es que esta transacción ocurre en su propio vecindario. América Latina, considerada históricamente como el patio trasero de Estados Unidos, ahora abre sus puertos a uno de sus principales rivales geopolíticos. ¿Se está reconfigurando el mapa energético del continente? ¿Es este el inicio de un nuevo orden petrolero en el que México deja de depender de su vecino del norte para expandir su influencia global? Prepárate. Este no es solo un tratado comercial, es una jugada de ajedrez que involucra poder, soberanía y el futuro energético de toda una región. En este vídeo te llevaremos paso a paso por los entresijos del acuerdo, las motivaciones detrás de él y las posibles consecuencias para México, Rusia, Estados Unidos y el resto del mundo. Porque cuando hablamos de petróleo, no hablamos de economía, hablamos de poder real. Durante décadas, la relación energética entre México y Estados Unidos fue prácticamente unidireccional. El crudo pesado extraído por Pemex tenía como destino natural las refinerías del sur estadounidense, diseñadas precisamente para ese tipo de petróleo. Washington dependía del crudo mexicano para alimentar su infraestructura energética y México dependía de los dólares estadounidenses para sostener a su petrolera estatal. Era un intercambio pragmático, funcional y limitado. Pero todo cambió con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder. Bajo su liderazgo, México comenzó a replantearse su papel en el mapa energético global. La consigna era clara: diversificar exportaciones, reducir la dependencia estructural de Estados Unidos y buscar alianzas más rentables y menos condicionadas políticamente. Fue en ese contexto donde apareció Rusia. Rusia, golpeada por las sanciones occidentales tras la invasión a Ucrania, buscaba desesperadamente nuevos socios energéticos que no estuvieran alineados con la OTAN. Necesitaba petróleo, no solo para su consumo interno, sino también para mantener activas sus refinerías y evitar el colapso de su sistema logístico. Ahí fue cuando las piezas empezaron a encajar. México tenía el crudo, Rusia tenía la necesidad y ambos compartían un deseo: desafiar el orden energético tradicional dominado por Washington. Pero este acercamiento no estuvo exento de riesgos. Estados Unidos, aún bajo la presidencia de Donald Trump, reaccionó con amenazas veladas. Se habló de consecuencias diplomáticas. Se insinuó la posibilidad de sanciones comerciales. Incluso se cuestionó públicamente la lealtad de México como socio estratégico en el hemisferio. Y aquí es donde nace el problema de fondo, porque más allá del petróleo, lo que está en juego es el modelo de relación que América Latina quiere sostener con las grandes potencias. ¿Debe seguir subordinada a los intereses de Washington, como ha sido durante más de un siglo? ¿O puede comenzar a negociar de tú a tú con actores como Rusia, China o la Unión Europea, sin pedir permiso? El acuerdo México-Rusia no es una anécdota, es un síntoma de un cambio más profundo, uno que puede redefinir las reglas del juego para toda la región. Porque si México se atreve, ¿quién será el siguiente? Y mientras los mercados analizan cifras y rutas marítimas, la pregunta más importante sigue sin responderse: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar México para defender su nuevo lugar en el mundo? El anuncio del acuerdo entre México y Rusia cayó como una bomba en Washington, no solo por el monto, $2.000 millones en crudo pesado tipo Maya, sino por el símbolo: un país latinoamericano, aliado histórico de Estados Unidos, decidiendo por su cuenta comerciar con uno de sus rivales geopolíticos más fuertes. En plena tensión internacional, con el conflicto de Ucrania aún activo y las sanciones occidentales bloqueando los ingresos rusos, el gesto de México fue interpretado como una provocación. Donald Trump, en plena campaña por regresar a la Casa Blanca, no tardó en reaccionar. Arremetió contra Claudia Sheinbaum, acusándola de traicionar la relación bilateral. Amenazó con imponer aranceles, frenar inversiones y hasta reconsiderar los acuerdos de seguridad conjunta. El mensaje era claro: Estados Unidos no está dispuesto a tolerar una América Latina independiente, pero esta vez México no retrocedió. Y ahí comenzó el verdadero contraste, porque mientras Estados Unidos presiona con sanciones y advertencias, México responde con infraestructura, acuerdos y visión estratégica.
Desde el puerto de Veracruz, los primeros buques petroleros ya han zarpado rumbo al Mar Negro, en una ruta larga, costosa y audaz. Se trata de una apuesta logística y diplomática sin precedentes para el país. Por su parte, Rusia agradece en silencio. El petróleo mexicano permitirá cubrir parte de su demanda interna, liberar petróleo propio para vender a Asia y mantener vivas sus refinerías. Además, le brinda una victoria narrativa. Si América Latina le abre las puertas, el aislamiento occidental pierde fuerza. Pero no todo es armonía. Internamente, en México hay voces que temen las represalias. ¿Y si Estados Unidos responde bloqueando inversiones? ¿Y si frena los permisos migratorios o comerciales? ¿Qué pasará con las remesas, con el turismo, con la cooperación en seguridad? La tensión está en el aire y el contraste también. Entre un México que ya no quiere pedir permiso y un Estados Unidos que no está acostumbrado a recibir un no. Mientras tanto, los barriles siguen fluyendo, no solo como producto de exportación, sino como declaración política, porque este acuerdo es, en el fondo, una afirmación de soberanía. Y eso, en un mundo en reconfiguración, vale tanto como el petróleo mismo. Detrás de este gigantesco acuerdo de $2.000 millones entre México y Rusia, hay una logística tan ambiciosa como precisa. Todo comienza en el puerto mexicano de Veracruz, uno de los más antiguos y estratégicos del país. Desde aquí, cada día partirán buques cargueros con hasta 200.000 barriles de petróleo maya, un crudo pesado que ha sido históricamente muy valorado por su densidad energética y su bajo costo. Pero lo interesante no es solo el volumen, sino la ruta. Los petroleros atravesarán el Océano Atlántico, cruzarán el Estrecho de Gibraltar, navegarán por el Mar Mediterráneo y llegarán hasta el Mar Negro, donde descargarán en refinerías rusas diseñadas para procesar crudo pesado. Esta travesía de más de 10.000 kilómetros náuticos toma semanas y requiere una coordinación milimétrica. Es ahí donde entra en juego una pieza clave, la llamada flota en la sombra de Rusia. Esta flota está compuesta por buques con banderas de conveniencia, estructuras de propiedad opacas y rutas que escapan a los radares de control occidentales. En algunos casos, se espera que el petróleo mexicano sea transferido en alta mar a uno de estos buques para evitar sanciones o trazabilidad directa. Aunque el gobierno mexicano no ha confirmado este detalle, diversas fuentes del sector energético indican que esta estrategia se está evaluando como parte del acuerdo. Lo más llamativo es que Pemex ha adecuado sus protocolos logísticos para adaptarse a las exigencias rusas. Por ejemplo, se modificaron especificaciones de almacenamiento, se optimizaron sistemas de bombeo y se habilitaron corredores aduaneros expeditos en Veracruz. El petróleo maya es ideal para las refinerías rusas por su perfil químico, pero también porque en el mercado actual, su precio es competitivo frente al Brent o el WTI. Así, cada barril enviado no solo significa dinero. Representa una declaración de independencia energética, una apuesta por romper el viejo orden comercial y una jugada arriesgada que podría redibujar el mapa de la energía global. La pregunta es, ¿logrará México mantener el equilibrio entre su soberanía económica y las presiones geopolíticas que ahora lo rodean? Más allá de los mapas, los barriles y los discursos diplomáticos, este acuerdo entre México y Rusia tiene consecuencias reales en la vida de millones de personas. Y es que en un país donde el precio de la gasolina afecta directamente al precio de los alimentos, del transporte y del día a día, toda decisión energética se convierte en política social. Por un lado, el gobierno de Claudia Sheinbaum asegura que este acuerdo permitirá aumentar los ingresos de Pemex, y por lo tanto, fortalecer programas sociales, financiar obras de infraestructura y compensar el déficit fiscal. Es decir, el petróleo vendido a Rusia no es solo un negocio, es una fuente directa de liquidez para un Estado que apuesta por la inversión pública como motor de desarrollo. Pero también hay voces críticas. Diversos analistas alertan que, al vender gran parte del crudo pesado al extranjero, México podría verse forzado a importar gasolina más ligera y refinada, lo que encarecería los precios al consumidor interno. Esta paradoja ya se ha vivido antes. El país exporta crudo barato y compra gasolina cara. La diferencia ahora está en los volúmenes y en el delicado contexto geopolítico que lo rodea. Además, este acuerdo ha generado tensiones con Estados Unidos, que es, hasta ahora, el mayor comprador del petróleo mexicano. Si las exportaciones hacia Rusia se consolidan y los precios internacionales se ajustan en función de esa nueva ruta, podría haber un efecto dominó en los acuerdos existentes con refinerías tejanas que dependen del crudo maya para operar. A nivel interno, el acuerdo también se presenta como una victoria narrativa. En zonas petroleras como Tabasco, Campeche o Veracruz, se vive con orgullo el regreso de Pemex a los titulares internacionales, no por sus deudas, sino por su influencia. Miles de empleos indirectos podrían generarse en logística, transporte, mantenimiento de buques y aduanas, reactivando economías locales históricamente dependientes del petróleo.
Pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿estos beneficios llegarán a la gente o se quedarán en la élite energética? Porque si algo ha enseñado la historia de Pemex es que el oro negro puede enriquecer o empobrecer, dependiendo de quién lo administre. Cuando un país como México firma un acuerdo energético con una potencia sancionada como Rusia, la reacción no se limita a los mercados. También sacude los cimientos de la geopolítica continental. Lo que para unos es pragmatismo económico, para otros es una amenaza directa a su esfera de influencia. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Washington. Donald Trump fue el primero en alzar la voz. Desde el anuncio del acuerdo, sus declaraciones pasaron de la incomodidad a la advertencia. México debe decidir de qué lado está, dijo en una entrevista reciente. Pero detrás de esa frase hay una preocupación más profunda. Estados Unidos depende del crudo pesado mexicano para abastecer parte de sus refinerías, y una disminución en ese suministro obligaría al país a buscar alternativas más costosas o más lejanas. Además, la entrada de Rusia en el corazón energético de América Latina se percibe como un desafío a décadas de hegemonía estadounidense en la región. No es solo petróleo, es presencia, es logística, es influencia. Y México, al abrir esa puerta, se convierte en protagonista de una nueva narrativa, un país que ya no se alinea automáticamente con su vecino del norte, sino que explora alianzas más allá del tablero tradicional. A esto se suma la construcción conjunta con Canadá de una refinería de minerales estratégicos, otro golpe a las pretensiones de Estados Unidos de controlar la cadena de suministro de litio y tierras raras. Ambos movimientos, el petrolero y el minero, han sido interpretados como parte de una estrategia más amplia: reposicionar a México como un actor soberano en un mundo multipolar, sin romper alianzas, pero sin subordinación automática. Rusia, por su parte, ve en este acuerdo una oportunidad doble: acceder a petróleo a buen precio para uso doméstico y enviar un mensaje político a Occidente. Si puede negociar con México, puede hacerlo con otros países del continente. El Kremlin no solo compra energía, compra visibilidad, compra alianzas, compra tiempo. Y mientras los diplomáticos suavizan las palabras en los hechos, el mapa de poder se reconfigura. Porque cada barril que cruza el Atlántico no solo transporta petróleo, transporta intenciones. Y esas intenciones están moldeando una nueva era en las relaciones hemisféricas. Lo que empezó como una simple negociación comercial hoy ha reconfigurado el ajedrez de poder en todo el continente. México, históricamente vinculado al mercado energético de Estados Unidos, ha demostrado que puede tomar decisiones propias, aunque eso implique incomodar a gigantes. Y al hacerlo, ha roto una vieja dependencia para marcar un nuevo rumbo. Este acuerdo con Rusia no es solo un contrato de petróleo, es una declaración de independencia. Es un mensaje que dice: podemos diversificarnos, podemos negociar con quien queramos, podemos mirar al norte, pero también al este, al sur o al otro lado del mundo, sin pedir permiso. Pero este giro también plantea preguntas profundas. ¿Está preparada América Latina para jugar su propio juego geopolítico sin quedar atrapada entre las tensiones de las grandes potencias? ¿Podrá México mantener el equilibrio entre pragmatismo económico y lealtades estratégicas? ¿Y hasta qué punto una nación puede trazar su propio destino en un mundo lleno de presiones cruzadas? Lo cierto es que la respuesta no está solo en los grandes titulares, sino también en lo que ocurre lejos de los despachos, en los campos, en los mares, en los desiertos, ahí donde las decisiones del poder se traducen en consecuencias reales. Y si hay un lugar donde eso se vuelve evidente, es en el desierto de Sonora. Allí, en medio de la sequía y el olvido, un pequeño grupo de conejos está haciendo algo increíble: revertir la desertificación provocada por el ser humano. Una historia que no solo desafía la lógica, también nos recuerda que las soluciones más poderosas a veces vienen de los rincones más inesperados. Si esta historia de petróleo y poder te impactó, tienes que ver lo que los conejos están haciendo en el desierto mexicano. Haz clic aquí y déjate sorprender por una revolución silenciosa que podría cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo vídeo.